Libro de Nehemías, hermanos, capítulo 8. Nehemías 8. Y vamos a leer del 1 al 12. Antes de leer, suene un poquito más, por favor. Antes de leer, quiero recordarles que estamos en una serie hace 6 o 7 meses sobre la iglesia. Es muy importante que aprendamos a ser una iglesia verdaderamente bíblica, y a través de la palabra hemos estado aprendiendo qué hace y cómo es, cómo actúa una iglesia bíblica. Y hace algunas semanas empecé con el tema de una iglesia bien alimentada, refiriéndome a la importancia vital que tiene la predicación en la vida de los creyentes. Un verdadero creyente tiene que ser bien alimentado, y una iglesia verdadera tiene que brindar buen alimento. El alimento es la palabra de Dios correctamente predicada. Hace 15 días hablé en 2 de Timoteo, capítulo 2, de usar bien la palabra. Pablo le pedía a Timoteo, le exigía a Timoteo que fuera un obrero aprobado, que supiera usar bien la palabra de verdad. Cosas que aprendimos en esta enseñanza, para hacer un breve repaso, es que no debemos usar la palabra para contiendas necias. Hay personas que buscan cualquier tipo de versículo o de idea propia o de interpretación particular para crear disensión en medio de la iglesia. La doctrina de una iglesia tiene que estar establecida en su declaración de fe, y esa declaración de fe tiene que ser absolutamente bíblica. También algo que aprendimos allí es que debemos ser diligentes en aprender a usar la palabra. Aprender a usar la palabra no es una cuestión de la noche a la mañana. Aprender a trazar, a porcionar, a entender, a interpretar la Biblia no es un asunto de la noche a la mañana. Requiere estudio, requiere esfuerzo, y todos los creyentes estamos dedicados a lo largo de nuestra vida a estudiar la palabra de Dios, a escuchar buena enseñanza, a recibirla y a aprender a trazar la palabra de verdad. Así que debemos ser diligentes, como le decía Pablo a Timoteo, en aprender a usar la palabra bien. Y también algo que veíamos en esta enseñanza de hace 15 días es que el mal uso de la palabra lleva a la ruina espiritual, y Pablo decía que era como gangrena que carcome el alma. Hermano, si usted está expuesto a una enseñanza mentirosa, si usted está expuesto a una enseñanza manipulada de las Escrituras, usted, aunque le parezca que es inofensivo, al final va a terminar destruyendo su alma y su corazón. Hace 8 días hablamos acerca también en 2 de Timoteo del poder de la palabra bien enseñada, porque la palabra bien enseñada, la buena enseñanza, es supremamente poderosa. Y cosas que vimos allí es que debemos persistir en la palabra que se nos ha sido correctamente enseñada. Dios ha usado personas para que nos implanten la palabra de verdad. Realmente nosotros deberíamos desechar todas esas predicaciones y enseñanzas mentirosas que tuvimos a lo largo de nuestra vida, porque fueron engaños, pero ha habido buena enseñanza implantada en nuestros corazones y nosotros debemos atesorarla, como en el caso de Timoteo, que fue enseñado por su abuela, por su mamá y por Pablo como apóstol. También veíamos que debemos vivir en el poder transformador de la palabra, porque la palabra transforma, y decía allí en 2 de Timoteo que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir y para salvar. Nadie va a ser salvo si no es por medio de la palabra. Dios usa su palabra para que el Espíritu Santo, y por medio de la palabra el Espíritu Santo salva a los perdidos. Y otra cosa que vimos es que debe ser visible la obra de la palabra en nuestras vidas. Hoy en Nehemías capítulo 8 quiero hablar acerca de la actitud que debemos tener los cristianos hacia la predicación de la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será que es importante la manera en que recibimos la palabra? ¿O será que de cualquier forma igual va a ser el mismo efecto en nuestra vida? No, vamos a verlo hoy en este ejemplo de esta narración en el libro de Nehemías, y quiero que lo leamos, hermanos. Entonces la palabra dice de la siguiente manera en Nehemías 8, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semás, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Yesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender el pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote, Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Versículo 8, todos repítanlo fuerte y claro, por favor. Les recuerdo, el título de la enseñanza es nuestra actitud hacia la predicación de la palabra. Seguimos hablando de ser bien alimentados, de una iglesia bien alimentada, y seguimos hablando de ser iglesia, de ser la iglesia de Jesucristo. Muy bien. El valor que demos y la actitud que tengamos al enseñar o recibir la palabra determinará qué tanto nos nutre y producirá fruto. La actitud que usted tenga para escuchar, para recibir, para congregarse, para disponer su corazón no solo a escuchar, sino a creer y también a obrar la palabra que ha sido escuchada, va a determinar si realmente esta va a poder producir fruto en su vida, o usted será un cristiano desnutrido, ¿no? Hay gente que lleva años y años y años en una iglesia y parece que no entendieran nada. Ojo, no me estoy refiriendo a que no entienda la teología o las cosas externas, sino que parece que aunque lo entendiera, no le está alimentando su alma, no le está alimentando su corazón. Así que deberíamos revisar mucho nuestra actitud, y yo veo un gran ejemplo de una buena actitud, de una excelente actitud para escuchar la palabra en este ejemplo del libro de Nehemías. Hoy en día, y es muy importante que tengamos una buena actitud, multitudes se creen con derecho de usar y abusar de la Biblia. Textos bíblicos son convertidos en excusa para enseñar ideas propias. ¿Cuál es la manera en que la gente hoy, hasta misma hora está enseñando en muchos lugares? Toman un texto bíblico y lo usan como una excusa para enseñar su idea. Ojo, predicador que vaya con una idea preconcebida al texto bíblico es una persona que puede estar engañando a las personas que le escuchan. El predicador no está llamado por Dios a inventar una idea en torno a un texto bíblico, sino a esculcar, a estudiar, a revisar lo que el texto bíblico dice, y de esa manera explicárselo ¿a qué? A la congregación. Ahí le estoy dando una cosa clave para su vida. Creemos en la predicación expositiva. Este texto de Nehemías habla de la predicación expositiva en el Antiguo Testamento. ¿Qué es predicación expositiva? Es cuando se expone un texto de la palabra. La mayoría de enseñanza es temática, y aunque yo no satanizo la enseñanza temática, porque a veces la tenemos que dar, es muy delicado porque tiende a darse más al error. Hay algo que creemos y sobre eso vemos, o eso que creemos lo vemos en la Escritura, y no al revés, no lo que la Biblia nos quiere decir. Entonces, hermano, usted está aprendiendo cosas valiosas, y por eso les digo que la mayoría de textos bíblicos se han convertido para los predicadores en excusas para hablar de cualquier cosa que se les ocurra. Es como si alguien dice, en estos días escuchaba, la lámpara del cuerpo es el ojo. Sí lo decía el Señor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Allí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Y es como si alguien dijera, ¿sí ven que el Señor está hablando de oftalmología?
Porque dice que si tu ojo es sano, todo tu cuerpo es sano, eso dice, ¿no? Tu alma es sana. Pero hay gente que podría pensar de esa manera, tal vez no tan ridículo, pero una cosa parecida. Hermanos, yo no le estoy diciendo que usted venga y diga, oiga, qué bonito que aprendemos en la iglesia, entonces nosotros somos mejores que los demás. No, yo creo que usted lo reciba con humillación y diga, Señor, qué bueno que yo lo sé. De esa manera no me voy a dejar engañar y tampoco voy a engañar a otros. Amén, hermanos. Siempre con humildad. Hay personas, no solamente, y estoy hablando de los que predican, pero ¿qué de los que escuchan? Los que escuchan también pecan al escuchar equivocadamente la palabra de Dios. Porque hay gente que un predicador le puede estar exponiendo claramente las escrituras y sin embargo entender lo que ellos quieren entender. Hay gente que está buscando que le hablen a su oído, no la verdad de la escritura, no del texto bíblico, no quieren eso, sino lo que quieren es entretención. Quieren motivación, quieren emocionalismo, quieren religiosidad o quieren superstición en las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué tantas personas a veces no se ubican en una iglesia donde enseña bien la palabra de Dios? ¿Por qué tantos predicadores a veces comienzan tratando de ser fieles a las escrituras y terminan desviándose o torciéndose? Porque les parece que es más productivo, entre comillas, entretener a la gente, distraerla. La gente es más amable con ellos, las personas se sienten más identificadas con su propia carnalidad al hablarles cosas que están fuera del texto bíblico o verdades que realmente no son las que la escritura enseña. Hermanos, ustedes han venido a esta iglesia a madurar y eso requiere indispensablemente una buena interpretación bíblica y un afecto real por la enseñanza de las escrituras, por la buena enseñanza de las escrituras. Al distorsionar el mensaje, bien sea porque lo predican mal o porque lo escuchan mal, ya no es palabra de Dios, sino un mensaje impotente, que no salva, ni transforma, ni produce genuina fe. Hay gente que a veces ha pasado con hermano, pero hermano, es que mi hijito, es que mi papá, es que mi abuelito, es que mi tía fue muchos años en la iglesia y escuchó la palabra y mire, no ha dado ningún fruto. ¿Tú estás seguro que lo que escuchó fue la palabra de Dios o las ideas de un pastor salpicadas de textos bíblicos? Porque te digo algo, alégrate. Porque si lo que escuchó no fue palabra de Dios y no ha dado fruto, es normal. Hay oportunidad, hay esperanza de que cuando escuche la verdad pueda ser salvado. Ahora, si escuchó la verdad y eso no ha dado fruto, no quiere decir que no pueda dar fruto en el futuro. Pero realmente esa persona está siendo muy culpable delante de Dios. Porque se le ha enseñado la verdad y ha sido necia. Hermanos, por eso, ¿por qué? Porque esa palabra que es aguada, que no es la Biblia, sino es una manipulación de la Biblia, es impotente. ¿Se acuerdan que hace 8 días, y se los acabo de recordar, dice que es útil para qué? Para enseñar, para instruir, para confrontar. Dice que es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos. Pero si no es enseñada correctamente la Biblia, no es para nada esa palabra potente y poderosa, sino es una palabra impotente. Y la gente se engaña porque los emociona, porque les provoca ir cada 8 días a escuchar a ese mismo conferencista que les motiva sus ideas y sus emociones y sus sueños. Y dicen, oh, Dios me ha transformado. No, Dios no te ha transformado, porque sigue siendo el mismo que odia, porque sigue siendo el mismo que no quiere arrepentirse de sus pecados. Porque quieres seguir haciendo lo mismo, quieres transar con Dios, quieres negociar con Dios en vez de arrepentirte. Y en ese caso esa palabra es impotente. Y dice la Biblia que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si tú no escuchas la verdad, correrás a un lugar donde te enseñen la mentira que tú quieres escuchar. Y te digo, ten terror en tu corazón, porque eso solo significa que Dios está en contra tuya y te está entregando al engaño. Hermanos, hay tantas ideas locas. Hace unos años estaba de moda algo que no sé si se acuerdan, que se llamaba, y vendía muchos libros, ¿no? Se llamaba el Código Secreto de la Biblia. Resulta que unos supuestos matemáticos encontraron mensajes proféticos ocultos al multiplicar, sumar, dividir, sacarle raíz cuadrada, no sé qué cosa, a los textos de la Biblia. Y la gente decía, oh, tremendo, poderoso, y se interesaban por la Biblia. ¿Se estaban interesando por la palabra de Dios? Era una cosa morbosa. Ellos no querían la palabra, ellos quieren usar la palabra para vender libros, y tanta gente tonta cree que eso es el poder de la palabra. En la Biblia no hay códigos secretos, no sea tonto. La palabra es clara. Estudie, interprétela. Métase en un texto hasta que lo entienda, hasta que el Espíritu Santo les dé luz. Acuda a buenos maestros para que le enseñen.
Pero la gente corre estas cosas y dice, oh, yo tengo el derecho de creer lo que la Biblia dice y usar textos. Otra cosa, digamos, mal hecha, entre muchas con la Biblia, por poner ejemplos, ilustrar un poquito. Una mala lectura devocional de la Biblia. ¿A qué me refiero a eso? A que hay gente que a veces lee un texto y dice, ¿qué querrá decir para mí este pasaje? ¿Qué me inspira a mí? ¿Qué quiere decir para mí? ¿Qué me está hablando Dios a mí a través de este pasaje? Ojo, es delicado y peligroso, porque los textos bíblicos tienen una sola interpretación correcta. Una sola. Dios no la dio para que usted se le ocurra imaginarse cualquier cosa respecto a lo que quiere hablar para su propia vida, sino que tiene un texto el cual usted debe interpretar y conocer, y de esa manera extractar la aplicación verdadera de ese texto para su situación, que es diferente. No sé si me estoy haciendo entender. Es como si yo cojo y leo Judas y ahorco, por poner un ejemplo. Digo, el Señor me está diciendo, me está hablando que estos problemas serán ahorcados como Judas, el traidor del Señor. Estos problemas me traicionan a mí. Hay gente que tiene esa manera de pensar. Tal vez no tan vana, pero algo parecido. Y nosotros, ¿qué deberíamos extraer de la enseñanza de que Judas se ahorcó? Yo creo que si algo deberíamos sacar es que nosotros no podemos ser traicioneros con Dios. Que no podemos ser necios de estar al lado de Jesús y nunca realmente haber sido afectados por Él. Digamos una enseñanza, una cosa rápida que se me viene en este momento. Habría que decir otras cosas, pero esa sería la aplicación correcta. Si ven la diferencia entre uno tragar entero y saber diferenciar lo que es una buena enseñanza bíblica de una mala. La gente, estamos en un mundo emocional, una época de que todo entra por los ojos y los oídos. Se lo veneno no viene empaquetado aunque sea veneno. En todas las áreas del mundo, en el comercio, en todas las cosas. Y queremos trasladar eso a la iglesia, y en la iglesia tenemos que entender que comer sano significa pasar cosas que para nosotros a veces van a ser confrontadoras. Tener que pasar cosas que a nosotros nos van a doler, pero que son palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida, hermanos. Es vida. Nehemías, ¿quién era Nehemías? Para que podamos entrar en el texto de hoy, primero tenemos que conocer quién fue Nehemías. Nehemías fue un siervo del rey del imperio persa, un copero exactamente, que era un copero, el tipo que le tocaba un trabajo envidiable, le tocaba probar la comida del rey antes de que él la comiera. ¿Por qué? No era porque el rey fuera generoso, sino porque por lo regular a los reyes les gustaba, acostumbraban a matar los envenenados. Entonces él probaba, y si él no moría, entonces el rey podía comer. Sin embargo, era un puesto de mucha confianza, porque no cualquiera usted ponía de copero. Nehemías tenía este puesto, obviamente por la providencia divina, y él era el siervo del rey del imperio persa, y fue usado por Dios para reconstruir junto con el sacerdote Esdras los muros de Jerusalén. Hay dos libros en la Biblia que anteriormente eran uno. Libro de Esdras y de Nehemías. Antes eran un solo libro de Esdras. Básicamente, para decirlo de una manera pronta, porque no tenemos todo el tiempo, Nehemías y Esdras fueron gente usada por Dios para reconstruir la ciudad de Jerusalén después de que 70 años duraron en el exilio, en el cautiverio. Se los digo más fácilmente. El pueblo judío, el pueblo de Israel, siempre fue desobediente al Señor. Tuvo épocas de obediencia, pero por lo regular volvía a ser desobediente. Este pueblo fue condenado por Dios al cautiverio, ¿sí? Y usó a los asirios y babilonios para que los desterrara de su ciudad. Básicamente, ¿qué era el cautiverio? Era un secuestro masivo. Llegaba un imperio, decía, vengan, los conquistamos, entraban a la ciudad militarmente y se llevaban todo lo bueno de la ciudad. Y se llevaban la gente, los jóvenes, los llevaban a su nación para que fueran esclavos, para que fueran sirvientes, para que les ayudaran, ¿sí? Y por lo regular dejaban en las ciudades que conquistaban muy poca gente, especialmente la gente que no les servía, como ancianos y gente enferma, ¿sí? Y eso pasó con Jerusalén, que era la ciudad, digámoslo así, la ciudad de Dios, hablando de una manera un poco figurada. Y era un juicio de Dios por la desobediencia de ellos, que había mandado a los asirios y a los babilonios a que los conquistaran. Milagrosamente, porque era una cosa milagrosa realmente, Dios permite, obviamente eso estaba profetizado, que después de 70 años ellos regresen. Inicialmente va a ser Esdras con un grupo de personas, reconstruyen el templo, que era el centro de la adoración de ellos como judíos, y un tiempo después va Nehemías, que era el copero del rey, a reconstruir los muros. Porque era importante reconstruir los muros. Acuérdense que las ciudades antiguas eran amuralladas, como lo es
digamos Cartagena, que realmente hoy es una cosa más turística, ¿no? Pero las murallas, esas murallas no eran para los turistas, ¿no? No era porque quisieran atraer turistas con esas murallas, sino que lo que querían era protegerse de las invasiones, les servía de protección. Así que una ciudad con los muros caídos era una ciudad vulnerable. Era muy importante reconstruir los muros, era un símbolo del regreso de los judíos a su tierra por la mano milagrosa de Dios, y eso pasa. Así que Nehemías regresa, y del capítulo 1 al 7 vemos la reconstrucción de los muros. Valientemente Nehemías y el pueblo reconstruyeron a pesar de los adversarios que tenían. No fue fácil reconstruir los muros, hubo gente que se opuso, hubo gente que estaba empecinada en que ellos no reconstruyeran los muros, y sin embargo Nehemías junto con el pueblo reconstruyeron los muros. Y entramos entonces al capítulo de hoy, el capítulo 8, y yo lo llamaría la reconstrucción moral y espiritual. Primero reconstruyen los muros, y ahora hay que reconstruir un pueblo que moral y espiritualmente está decaído porque ha olvidado una cosa: la palabra de Dios. En este capítulo que acabamos de leer, vemos que por medio de la exposición de las Escrituras a un pueblo que había olvidado la palabra, Dios trae nuevamente una reconstrucción moral y una reconstrucción espiritual. Y entonces entremos en nuestro texto. Vamos a ver lo que debemos aprender de la lectura y exposición de las Escrituras, de acuerdo a lo que Esdras hizo con el pueblo de Dios, ¿sí? Tomando el ejemplo de lo que Esdras y Nehemías hicieron con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vamos a tomar como ejemplo para que aprendamos cómo debe ser la lectura y la exposición, la actitud nuestra para escuchar la palabra y el mensaje de Dios en las Escrituras. Y vamos a dividirlo en 3 puntos claros o 3 verdades claras que yo logro seccionar allí. Y la primera la veo en el versículo 1 al 3, donde vemos que todo el pueblo de Dios debe congregarse para escuchar las Escrituras. Todo el pueblo de Dios debe congregarse para escuchar las Escrituras. Y después en los versículos 4 al 8 veremos cómo el pueblo de Dios es reverente, tiene la actitud correcta para recibir la enseñanza bíblica, una disposición del corazón. Y en el versículo 9 al 12, los versículos 9 al 12, veremos cómo el pueblo de Dios es avivado espiritualmente cuando la palabra es recibida con la actitud correcta. Hermanos, versículos 1 al 3... veamos primero que todo cómo todo el pueblo de Dios debe congregarse para escuchar las Escrituras. Hermano, esto que hacemos nosotros los domingos no es algo nuevo, no es algo que se inventaron los hombres. La figura o el hecho de que el pueblo de Dios se congrega en torno a las Escrituras está desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Nosotros ahora como iglesia lo hacemos con toda la revelación bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos tenían básicamente la ley, pero era la palabra de Dios. Así que lo que vemos en el versículo 1 es que todos los judíos vinieron de sus ciudades para recibir la palabra. Vinieron de muchos sitios, como aquí, hoy aquí en este lugar hay personas que vienen de otros barrios, de otros sectores, de cerca, pero viene el pueblo y se congrega, ¿sí? ¿En torno a qué? A la exposición pública de las Escrituras. Qué importante es eso, hermano. Algunos de ustedes todavía tienen una mentalidad muy religiosa y piensan que esto de congregarse es una cuestión opcional. Como que es un ejercicio religioso que puede pasar y al fin y al cabo yo no me voy a condenar si dejo de ir un día a la iglesia. Pero yo quiero decirles que para el pueblo de Dios siempre ha sido importante. ¿Por qué? Porque existe un genuino interés motivado por el Espíritu Santo de recibir la enseñanza bíblica en el corazón de los que Él ha salvado. Como pastor yo no tengo que dirigirme a ustedes con amenazas para que se congreguen. Yo creo que los hijos de Dios tienen la necesidad de congregarse. Yo mismo lo he experimentado. Aunque soy el predicador, para mí es una gran bendición reunirme con ustedes, poder compartir las Escrituras, incluso cuando lo hacemos en otras ocasiones, en otros ambientes, en otros lugares, donde estudiamos la palabra de Dios. Es una gran bendición. El corazón nuestro anhela, y usted nota que el pueblo deseaba verdaderamente escuchar la ley de Dios, recibir la enseñanza bíblica, porque en su corazón había un fuerte deseo de escuchar lo que Dios tenía que decirles. Ese corazón debe estar en los creyentes. Los creyentes anhelamos, deseamos congregarnos y escuchar la palabra. No evadimos este llamado del corazón y no lo suplimos con otras cosas, ¿no? Yo les he insistido a ustedes que debería usted aterrarse cuando usted piensa que de alguna manera puede reemplazar con internet el congregarse o el ser parte de una congregación. Cuando usted piensa que no debe hacer un esfuerzo para venir y escuchar y estar junto con sus hermanos, siendo edificado y compartiendo con ellos.
Cuando usted piensa que es estar lejos, que simplemente recibir una buena enseñanza de uno de tantos predicadores excelentes, porque hay muy buenos predicadores en internet, como también hay muy malos, ¿sí? Sin estar verdaderamente vinculado al cuerpo de Cristo. Hermanos, eso debería usted aterrarlo y debería usted tener mucho cuidado, porque el pueblo se congrega, aunque les toque venir de lugares lejanos, como lo vemos en este texto bíblico. No evadimos ese llamado del corazón ni lo suplimos. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice: desead como niños recién nacidos. Si ven esa imagen a su cabeza, Pablo la usa para ilustrar, ¿no? Cuando un niño tiene hambre, ¿qué hace? Un bebé. Y si usted no le da leche, ¿qué hace? Llora hasta que lo desespera, ¿sí? Los que tenemos hijos sabemos que es así. Hermanos, dice: anhélenlo. Anhelen esa leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra enseñada, la palabra recibida. No hay deseo en tu corazón de escuchar la palabra. Dios no está contigo, porque Dios pone en el corazón de los hijos de Dios, de Él, el deseo, anhelo sincero de escuchar y de recibir la palabra de Dios. Hermanos, no confundamos. Yo sé que en nuestra carne hay luchas. Sí, es cierto. Yo sé que cada domingo usted preferiría a veces quedarse en su casa. Pero escuche, yo creo más en el poder espiritual, en el poder del Espíritu Santo viviendo dentro de usted, que lo motiva desde adentro de su corazón a hacer lo que es correcto y lo que agrada a Dios. Y lo que también agrada a su alma, porque usted desea escuchar la palabra de Dios. En la segunda parte del versículo 2, estamos allí en el texto, recuerde que manejamos siempre el texto, dice, y de todos los que podían entender, leámoslo todo: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Quiénes vinieron? Dice que mujeres, pero note que dice después, ¿quiénes? Hermanos, la palabra de Dios debe ser escuchada por todo el pueblo de Dios, y eso incluye a niños y adultos. No era lo que yo buscaba, tengo que ser sincero, alguien me lo aconsejó, pero el hecho de que los niños estén en el culto me parece que es lo mejor, porque de esa manera ellos aprenden a escuchar la palabra de Dios. Y usted dice: pero es que mi niño es muy pequeño. ¿Quién nos metió esas ideas en la cabeza? La cultura. Alguien decía que hoy en día, para que un hombre sea hombre, ¿qué? Toca esperar hasta los 30 años a ver si se siente que ya pasó la adolescencia, ¿no? A veces sucede con algunos. Pero en la antigüedad, en las culturas antiguas, si usted tenía 12 años, hermano, coja ese barco, coja esa flecha y sale a cazar, hermano, y es posible que lo mate, porque usted ya es un hombrecito, ya puede correr, entonces empieza a asumir. ¿Sí me entienden? Aquí hasta que supuestamente no vayan al colegio, a la universidad, hagan 3 posgrados, entonces a ver si salen de las naguas de la mamá. Discúlpeme, ¿no? Pero le voy a decir algo. Eso nos ha llevado a pensar que es que a los niños o la gente más joven no, hay que entretenerla con la Biblia para ver si entienden algo, tratándolos como tontos. Hermanos, si su niño sabe manejar un computador, él puede entender la palabra de Dios. Está bien, tenemos escuela bíblica dominical y lo vamos a seguir teniendo. Qué bueno es eso, ¿sí o no? Creo que sí es bueno enseñar a los niños de cierta manera didáctica, claro que lo creo. Pero yo creo que un niño puede comprender la palabra perfectamente. Entonces, para todo el mundo, debe congregarse la familia, escuchar. Es que nosotros subestimamos la escritura a veces. Pero si yo le digo todos los días a mi hijo, le leo la palabra y le explico la palabra, él se va a aburrir. ¿Y qué importa si se aburre? Le voy a dar una revelación grande para que usted la reciba. Y anótela. Aburrirse no es pecado. ¿Sabían eso? A nosotros la cultura la que nos ha enseñado que es que toca estar uno a 1000, entretenido. Ve una película y entonces vamos a jugar Wii. Y entonces Wii, y entonces vámonos a... ¿Y quién ha dicho que? De hecho, mire, el ejercicio de estudiar la palabra es un ejercicio de meditación. De estar quieto, de calmar el alma. Últimamente yo siempre ponía música para estudiar y está bien, no estoy diciendo que eso sea, ni que usted tenga que hacerlo. Últimamente me ha tocado apagar eso y estar, porque a veces se me confundían los pensamientos. Porque tiene uno que meterse en lo que está estudiando, mucho más cuando es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es un ejercicio donde usted debe sembrar la palabra a sus hijos y no subestimarla. Si su hijo
va a llegar a ser un cristiano es porque usted le enseñó la palabra de Dios. Si su hijo va a ser salvado es porque usted le abrió las escrituras desde niño. ¿Garantiza que va a ser salvo? No, no lo garantiza, pero si va a ser salvo es porque usted hizo eso. Es porque escuchó el consejo de la palabra, es porque ella es una semilla viva que si cae en buena tierra, inevitablemente va a dar buen fruto. No estoy diciendo que dé fruto en corazones necios, pero en los corazones que tienen que dar fruto, da fruto solo la semilla de la bendita palabra de Dios. ¿Dónde debemos sembrar la palabra? En nuestros corazones, no solo de los niños, sino de todos. Usted obligarse a estar en el culto, en los devocionales, en la lectura personal, repetirla hasta que llegue al corazón. Claro, entiendo y hago una salvedad, hay que hacerlo con sabiduría, sin atacar ni cansar a las personas. Porque sé que hay gente que tiene una actitud un poco religiosa y se vuelve ya demasiado intensa y causa cierto repudio. No porque se le esté leyendo a la gente la escritura, sino porque son demasiado, no sé cómo decirlo, intensos, digámoslo. Pero nosotros sí podemos separar un tiempo a diario y hacer que nuestros hijos escuchen, hermano, porque para eso sirve su autoridad como padre. Usted que no tiene hijos, lo mismo debe obligarse en su corazón a hacerlo para que la palabra dé fruto en su vida. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mire que es una constante allí la palabra de Dios obrando en nuestros corazones. Así que lo primero que vemos en este texto y que tomo como ejemplo de la narración de Nehemías es que todo el pueblo de Dios debe congregarse para escuchar las escrituras. ¿Por qué? Porque anhela la palabra, anhela ser enseñado. Y porque entiende y sabe que es importante que todos los que podamos entender estemos juntos escuchando, congregados en la lectura pública de las Escrituras para recibir enseñanza y para recibir vida de parte de ellas. Amén. Versículos 4 al 8, ahora entremos en la segunda parte de esta enseñanza. El pueblo de Dios, y yo quiero en este momento hablar de la actitud para escuchar. ¿Está bien? ¿Nos congregamos? ¿Está bien? ¿Venimos? ¿Está bien? ¿Venimos en familia a escuchar? Ok, pero hay que tener una actitud correcta porque podrías hacerlo y estar equivocado todavía. El pueblo de Dios es reverente, tiene la actitud correcta para recibir la enseñanza bíblica, una disposición del corazón más que externa, ¿no? Decían que había una iglesia, hace años escuché eso, no me consta, pero lo escuché de alguien, en cierto país donde supuestamente tenían tanta reverencia por la Biblia, que les enseñaron a sus miembros que tenían que cargarla a 2 centímetros del corazón. Entonces no podía traer la Biblia a la iglesia así, sino tenía que traerla así, para que estuviera cerca del corazón. Y que ni se le ocurriera, porque hasta lo ponían en disciplina, ponerla en la silla de al lado, porque ahí se sentaba la gente y usted cómo iba a poner la palabra de Dios, donde la gente puso la cola, me imagino. ¿Que eso es reverencia? No, esa no es la reverencia que se está refiriendo, eso es una exageración. Esto sigue siendo hojas y tinta, lo que está dentro del mensaje, lo que es el mensaje, lo que realmente importa. Hermanos, ¿qué es reverencia? Estamos hablando de reverencia. Esto se ha perdido mucho en las iglesias. Antes le hablaban mucho de eso. Reverencia, ojo, reverencia, reverencia. Hoy en día a la gente no le gusta escuchar eso. Pero reverencia, ¿qué es? Es una actitud de profundo amor y respeto. Una actitud de profundo amor y respeto. Y en este caso debe haber esa actitud de profundo amor y respeto ¿hacia qué? Hacia las escrituras y la enseñanza de la palabra de Dios. Veamos unos componentes en los versículos 4 al 8 de esa actitud reverente, de ese ambiente de adoración que había en la iglesia. En ese caso, en lo que podríamos llamar iglesia, como el pueblo de Israel, como los que estaban congregados allí, junto con Esdras y Nehemías. Versículo 4, y yo creo que usted me ayude con la lectura, léalo por favor. Bueno, hay un nombre de los levitas, pero hermano, lo que yo quiero que veamos en este momento es que había un culto público y había un predicador, ¿sí? Ese predicador asumía la responsabilidad con toda seriedad, ¿de qué? De enseñar la palabra de Dios.
Yo no creo en cosas cuadriculadas ni en cosas tan trascendentales a veces que la gente le mete tanta meticulosidad a cosas que se apartan incluso de la verdad bíblica. No creo que para que una persona pueda predicar la palabra tenga que haber ido a yo no sé cuántos seminarios y a cuántos posgrados haya hecho. No creo necesariamente que sea así, aunque creo que eso es bueno. Pero yo sí creo, no por este texto simplemente nos da una ilustración, una muestra. Sí creo firmemente que la persona que predica importa. No importa para que la gente la admire. Yo anteriormente les hablé sobre esto de que un buen predicador no es el que hace llamar la atención sobre él, sino sobre la palabra que predica, ¿no es cierto? Pero otra cosa importante es entender que sí, el predicador sí es importante. ¿Por qué? Porque puede ser un buen predicador o puede ser un falso predicador. Mire que la Biblia no ataca solamente a la falsa enseñanza, sino a los falsos ¿qué? Maestros. Y en ese sentido nosotros debemos tener cuidado porque sí, cuando se estudia la palabra, nosotros nos podemos exponer a cualquier tipo de enseñanza. Hace unos años se popularizó esto de las reuniones informales para estudiar la palabra de Dios, donde la gente se reúne en cualquier lugar y estudia. No tengo nada en contra de eso, pero la persona que está al frente o que estudia, que está enseñando supuestamente, debe tener tanto cuidado. Porque la Biblia ha establecido un orden y ha dado una responsabilidad a los pastores, a los ancianos, a los maestros en la iglesia para que sean ellos los que enseñen a la iglesia, no otras personas. Y aunque es cierto, cualquier cristiano ilustrado en la palabra puede enseñar, y yo estoy de acuerdo con eso y los animo a que lo hagan, uno tendría que tener demasiado cuidado con ello. Aquí dice que fue Esdras. ¿Y sabe quién era Esdras? Esdras era el sacerdote que estaba dedicado a transcribir y a preparar una buena edición de las Escrituras para hacerlo ese día. Es decir, Esdras estaba preparando ese día hace mucho rato. Acuérdense que se habían olvidado de la ley. Y él lo que estaba haciendo era nuevamente transcribirla y prepararla porque Esdras sabía que vendría el día en que él tendría que nuevamente exponerle la ley de Dios al pueblo. Y no lo estaba improvisando. A mí me aterra con muchos grupos informales, no sé cómo llamarlos, donde cualquier persona se para y habla cualquier tontería acerca de la Biblia. Y la gente se traga eso. Y terminan siendo engañados y no bendecidos. Todo cristiano necesita tener una iglesia. Necesita estar bajo la cobertura de unos ancianos. Y necesita ser enseñado por ellos. Esa es la base de las cosas. Y tú como pastor de tu iglesia, hombre, de tu iglesia en el sentido de tu casa, debes enseñar la Escritura a tu familia. Y por eso los primeros que tienen que estar aquí temprano, estudiando la Escritura los domingos, y cada vez que abramos un curso, son los hombres. Porque escúcheme esto, es claro en las Escrituras, esta responsabilidad de enseñar se la dio Dios a los hombres. A los hombres le ha dado Dios la responsabilidad de predicar la palabra en el culto público. Hermanos, Pablo le decía a Timoteo en otro pasaje que podríamos enseñarlo, pero no creo que podamos en esta ocasión. Más adelante decía, encomienda esto ¿a qué? A hombres fieles, a hombres. Y en ese sentido nosotros tenemos que entender que este es el orden bíblico. Sí, el predicador importa. No para admirarlo, no para deshacernos en elogios, no para hacerlo un ídolo, no, pero para saber de quién estamos recibiendo. Y Esdras era un sacerdote santo que buscaba a Dios, que confiaba en su gracia. Hermanos, eso lo vemos en el versículo 4. Había un culto público y un predicador que asumía esta responsabilidad con toda seriedad. No era cualquier tipo de reunión. Versículo 5, por favor, léanlo. Versículo 5. Hermanos, había atención y respeto por la lectura y exposición de las Escrituras. Aquí empezamos a ver algo en la actitud de las personas. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando se dice más alto no quiere decir que Esdras fuera superior a ellos, sino que estaban ¿qué? En un púlpito, ¿sí? Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo ¿qué?
Hermanos, qué importante es estar atentos. Había atención y respeto por la lectura y la exposición de las Escrituras. No estaban distraídos ni preocupados por otras cosas. ¿Sabe una de las diferencias de religión y cristianismo, sabe cuál es? Que en la religión la gente cumple, en el cristianismo la gente le mete el corazón. ¿Sí me hago entender? Usted no viene a cumplir. No, es que para que nos vaya bien toca llevar el diezmo y toca ir al culto y cantar bonito y escuchar allá y cumplir allá y salir a las 12. Eso es religión. La actitud que debe tener un verdadero cristiano cuando viene el domingo y diga, vamos a adorar a Dios. Voy a llevar mi ofrenda al Señor. Voy a hacerlo de corazón porque voy a honrarlo y voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme a través de su palabra. Los religiosos cumplen. Nosotros fuimos, bueno, mi papá nos enseñó siendo muy jóvenes a ser muy católicos, ¿no? Y no nos perdíamos, íbamos a misa. Nos llevaba a misa. No sé si usted fue a misa, no sé. Pero uno en la misa, ¿cuál es la actitud de la gente en la misa? La gente está ahí de cuerpo, pero en alma y en mente está por allá en el partido de no sé quién. ¿Sí o no? La gente está ida, pero la gente sale contenta porque le cumplió a su deidad. La actitud del cristiano no puede ser esa. La actitud del cristiano es decir, voy a poner atención y voy a tener respeto. ¿Por qué? Porque Dios me va a hablar. No estaban distraídos ni preocupados por otras cosas. Note algo. Durante horas escucharon atentos la palabra de Dios. Hay personas que están... Versículo 13 lo dice, léalo usted. ¿Y qué dice? Desde el alma, ¿hasta cuándo? ¿Estuvieron qué? Congregados, desde el alba hasta el mediodía. Tranquilo, yo no los voy a poner desde el alba hasta el mediodía, no se preocupen. Solo tenemos nuestras 3 horas, que algunos ya la convirtieron en hora y media nomás. Pero nosotros estamos como iglesia 3 horas en esta iglesia, reunidos los domingos, porque adoramos a Dios en su día, amén, en el día del Señor. Nos queremos congregar y aprender la palabra de Dios. Hermanos, desde el alba hasta el mediodía ellos estuvieron allí. Debemos vencer esa ansiedad por la distracción que existe hoy en la cultura moderna, ¿no? Si usted yo estoy seguro que si usted le dice a un inconverso que usted viene 3 horas el domingo a la iglesia, ¿qué le va a decir? Le va a decir, oiga, pero usted ¿cómo? A usted hay que hacerle un altar, porque ¿cómo se va a aguantar eso? Porque para ellos esto es veneno, a ellos no les gusta la palabra, ellos la odian, aborrecen esta verdad. Pero el cristiano ama la palabra. El cristiano quiere escuchar, el cristiano quiere aprender, el cristiano sabe que aunque, hermanos, mire, yo llevo 26 años en esto, ¿sabe cuántas predicaciones yo he escuchado en mi vida? Claro que de como el 80% me toca botarlo a la basura. Pero escuché muchas predicaciones siempre. Y estuve atento, hermanos. No hay una actitud en mí, no, yo ya fui a 3 seminarios y a mí yo ya me la sé. No, hermano, hay un corazón humilde. Aun cuando incluso no estaba en la mejor doctrina, tal vez. Pero hay un corazón humilde. Hermanos, ese es el deseo del corazón del cristiano. Hay atención, hermanos, usted viene aquí, esta atención, y nosotros lo vamos a obligar a que usted ponga atención. Y si no le gusta poner atención, no venga a la iglesia. Porque ¿para qué viene? No es una iglesia para religiosos. Hay gente que se distrae con cualquier cosa. Pasa una mosca y ya empieza a sufrir. Mire, yo aquí los veo a todos. Yo sé cómo están cada uno de ustedes, me los conozco. Pasa una mosca y empiezan a hacerle todo el recorrido. El niño hace un puchero y en vez de dejar que la mamá, que es lo lógico porque es un niño, lo atienda, 20 ahí o 1 ahí haciéndole monería. Hermano, ¿usted está escuchando la palabra de Dios o no? Si quiere tanto el niño, pídele a la mamá prestado el niño al final del culto, un rato. Pero ponga atención. No es tan importante, no me gusta tanto lo que predica, entonces ¿para qué viene? Oye, hermanos, discúlpenme, yo soy muy claro, muy directo, pero lo hablo con amor, porque quiero una iglesia edificada y alimentada en la palabra. ¿Para qué otra cosa? Perder el tiempo. Y también me lo hacen perder a mí. Puede hacerme congregar en otro lugar y yo estar recibiendo más bien. Aquí venimos, hermanos, a estar atentos. Mire lo que hacía el pueblo. Hay gente con el WhatsApp. Me comentaron, no, creo que ahorita no. Hermanos, no es admisible. Y si alguien se está distrayendo, ¿podemos usar el celular para ver la Biblia? Sí, desafortunadamente toca aceptarlo, porque sé que la tecnología y todas esas cuestiones.
Pero si usted empieza a distraerse, hermano, el que esté al lado, hágale un favor, una caridad, el que está al lado, diga, hermano, ponga atención, y si se pone bravo, que se ponga bravo, que hable conmigo. Si usted no cree que lo que se está exponiendo cada domingo en esta iglesia es la palabra de Dios, usted debería evaluar si es miembro de esta iglesia. Porque, hermano, yo no soy el mejor predicador del mundo, lo digo con toda humildad. Me cuesta tanto interpretar, entender, lo hago de corazón. Oro al Señor para que no me permita cometer errores en lo que predico. Me toca aprender mucho más. Gracias a Dios tengo gente al lado mío en esta iglesia que me ayuda. Bendito sea Dios por eso. Saben, muchos hermanos que saben harto y saben hasta más que yo. Pero, hermanos, estamos en este asunto, yo y todos los predicadores de esta iglesia, en enseñar, en explicar los textos bíblicos, y por eso creemos que es palabra de Dios. No porque lo que nosotros hablamos es inspirado fuera de la Biblia, sino porque lo que estamos explicando es la Biblia solamente. Entonces usted tendría que tener ese respeto, hermanos. Versículo 6, por favor, ¿qué dice? Léalo usted. Al leer esta parte del pasaje, a mí fue una de las que más me impresionó, porque es que mira la actitud sincera que había en ellos. Era una actitud de adoración reverente. Y es que ellos sabían que van a escuchar la palabra de Dios. Usted ha visto en esos canales de televisión que la gente coge un autógrafo, una palabrita de alguien que hizo su firma, y la atesoran durante décadas, durante generaciones, y la guardan, y eso vale mucho dinero supuestamente. La gente atesora eso. Nosotros no tenemos una palabra de Dios. Tenemos todo el consejo de Dios en la Biblia. ¿Usted entiende eso? Cuando usted estaba enamorado, el día que la persona que lo amaba le dijo, te amo, o quiero casarme contigo, ese día usted no se cambiaba por nadie, porque escuchó la palabra que quería escuchar de una persona que usted amaba con todo su corazón. ¿Sí o no? Para mí fue así, para usted también debe haber sido así. Pero Dios es nuestro Padre. Dios es Dios, el que lo creó y el que lo va a salvar, y con el cual usted va a cohabitar toda la eternidad. Usted valora la palabra de Dios o la desprecia, con su actitud, con su falta de interés por estudiar, porque ni siquiera llegamos temprano a los estudios. Discúlpeme que lo siga hablando así. No nos interesa. Tenemos una excusa para todo. Usted sabe que en la palabra está eso, es Dios hablando. Es Dios hablando, y yo creo que ellos en ese momento, después de tanto tiempo que tal vez no habían escuchado la palabra, se humillaron. Dios nos va a hablar. Claro, yo entiendo a la gente de hoy en día. Es que cualquier tonto, cualquier falso predicador que va a hablar cualquier tontería que se le ocurre, dice, esto es palabra de Dios. Y en estos días estaba con mi esposa, no sé qué canal por ahí pasamos, y había un predicador que decía, esto es palabra de Dios. Y creo que a mi esposa yo le dije, qué aterrador que este hombre, que yo sé que está hablando una mentira, diga que es palabra de Dios. ¿Ustedes saben qué aterrador es eso? Qué terrible es cuando alguien se para y dice, esto lo dijo el presidente de la República, y el presidente de la República nunca dijo nada. Lo pueden acusar hasta de difamación, de mandarlo a la cárcel por haber puesto palabras en la boca del presidente que él no dijo. ¿Cuán aterrador debe ser decir que lo que estamos hablando es palabra de Dios y no lo es? Pero por el otro lado, qué aterrador es estar escuchando la palabra de Dios y uno ser indiferente. Más dice, Dios está hablando y usted está pensando en otra cosa. Dios está hablando en la iglesia el domingo y usted está viendo televisión en su casa. O levantándose más tarde. ¿Le aterra? Si está vivo le aterrará. Esa era la actitud que ellos tenían. Volvámoslo a leer. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados, ¿qué?
tierra. Era una actitud, era algo espontáneo de su corazón. Había una expectativa por escuchar lo que Dios tenía que decir. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Recibid cómo? Con mansedumbre. Hermanos, esa es la tónica de nuestra iglesia, porque yo quiero que usted sea bendecido, porque yo quiero que usted sea salvado, porque yo quiero que usted sea edificado. La actitud importa totalmente. Cómo usted escuche la palabra es supremamente importante para que le nutra. Versículos 7 y 8, léanlo por favor. Amén. Había una explicación correcta y clara en las Escrituras, y en eso Dios es glorificado. Dios es glorificado cuando se entendió el mensaje correcto. Estamos hablando de la actitud no solo de la gente que escucha, sino también de la predicación. Recuerde que la lectura bíblica no es un rito. No se trata de leer por leer. Hay gente, estoy seguro, millones de personas en Colombia todos los días leen un pasaje bíblico. Pero millones. ¿Y eso les sirve para algo? No, porque ni siquiera lo entienden. O se les ocurre que ahí Dios quiso decir: a mí me parece que Dios ahí quiso decir tal cosa, cuando lo que les dije esta mañana. Hay un solo sentido correcto en la interpretación de un pasaje bíblico, uno solo, aunque pueden haber 10,000 equivocados. Dice que ponían el sentido, ¿sí lo notan ahí? O sea, explicaban y le ponían el sentido correcto. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? La lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es sano, el Señor está enseñando oftalmología, optometría, el patrono de los optómetras. La gente hace ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no quieren aprender a estudiar la Biblia. A veces uno lucha con cosas que a veces yo me he puesto a pensar que son como infructuosas. ¿Saben por qué? Porque uno le dice a la persona: vaya a una iglesia donde le prediquen la Biblia, y uno cree que hizo mucho, y claro, yo sé que usted tiene una buena intención, pero una persona que nunca ha escuchado una buena enseñanza bíblica, ¿cómo va a saber dónde le enseñan la Biblia verdaderamente? Llega donde el superapóstol o el hiperprofeta, y ya le dicen: esto es palabra de Dios, y él dice: ay, sí. Sí, es lo importante que cada cristiano se preocupe por aprender a interpretar las Escrituras y a comprenderlas, a conocer la sana doctrina. Hermanos, sin comprensión y fe no hay edificación. Es el mensaje correcto el que debe ser explicado. El predicador debe esforzarse por explicar claramente, y los oyentes deben esforzarse por comprender lo que se está explicando, porque no es solo el predicador, sino también las personas que están allí sentadas deben esforzarse por entender. Hay gente que se le va la mente, escucha aplausos. Entonces está escuchando: hermanos, hay que ser fieles, y chun, y se fue, y estaba ya con el arroz. Sí. Y regresó, y entonces está diciendo: porque hermanos, eso que les acabo de decir es muy importante, y usted no escuchó. Usted tiene que esforzarse por escuchar. Por eso les digo que no podemos aceptar que la gente venga a distraerse. No podemos aceptarlo, porque pierde el tiempo usted y me lo hace perder a mí. Venga a escuchar. Venga a poner atención. Hermanos, vamos al último punto ya para terminar. Versículos 9 a 12 nos habla acerca del pueblo de Dios es avivado espiritualmente, o sea, recibe vida espiritual cuando la palabra es recibida con la actitud correcta. El pueblo de Dios es avivado espiritualmente. O sea, hermanos, les acabo de decir, número 1, la palabra de Dios nos ha enseñado que todo el pueblo de Dios debe congregarse. ¿Para qué? Para escuchar las Escrituras. O sea que esto de congregarse no nos lo inventamos nosotros, sino que es una cuestión absolutamente bíblica. Desde el Antiguo Testamento el pueblo se congregaba para la lectura pública de las Escrituras, y lo hace mucho más en el Nuevo Testamento, en la iglesia. Ahora bien,
El pueblo de Dios debe congregarse, pero no de cualquier forma, sino que debe ser reverente. Poner atención, estar atento, esforzarse por escuchar y aprender y poner atención a lo que se está enseñando. Eso es lo que el pueblo de Dios debe hacer. Pero veamos que si eso pasa, hay un resultado. Y lo vemos en este ejemplo bíblico de Nehemías. ¿Qué pasa cuando la gente escucha la palabra de Dios y la recibe con mansedumbre y la valora en su corazón y la cree? El pueblo de Dios que es avivado espiritualmente. La palabra comprendida y recibida con fe en sus corazones produjo que en el caso de ellos. Versículo 9, por favor léanlo ustedes. Colabórenme con eso. Yo creo que entender la palabra de Dios produce dos cosas, arrepentimiento y gozo. Lo primero que vemos en el versículo 9 es que arrepentimiento. Eso no fue forzado porque es que pasó un tipo que tocaba el teclado al fondo, dulzón, y entonces el predicador decía, yo te conozco desde el vientre de tu madre, y el Señor dice que te ama, y usted se le mueve el corazón y las tripas y la sobrebarriga, y usted dice, no, esta gente estaba siendo confrontada con su pecado y decía, mire, hemos olvidado a Dios, hemos olvidado la palabra de Dios, estamos haciendo las cosas mal. Y lloraron y se lamentaban, eso no era motivado externamente, eso nacía del corazón. ¿Por qué? Porque habían escuchado y entendido la palabra de Dios. Por eso había arrepentimiento en su corazón. Tanto así que los otros le dijeron, no, pero este es un día de alegría, y ellos seguían llorando. Fueron confrontados con su pecado, con su olvido de la palabra de Dios. Ellos sentían el peso del pecado en su vida. Un predicador no tiene que venir a convencer a nadie de nada. Siempre tiene que exponer la escritura y es suficiente para convencer a los que tiene que convencer. A los demás no los va a convencer porque Dios no los ha de tocar. Yo les podría traer una enseñanza hoy, hermanos, 10 puntos para poner atención, porque somos bendecidos cuando ponemos atención en la iglesia. Punto número 1, yo estoy muy bendecido cuando escucho al pastor Naín, todos sonrían al que está a su lado y digan lo mismo. ¿Podría decir eso? Y convencerlos, ¿sabe cuánto les duraría eso? 1 semana o 2. Yo sé que no todos han recibido esta enseñanza porque no tienen mansedumbre en su corazón. Hay orgullo a veces en muchas personas y creen que sus conceptos son más importantes que la palabra expuesta. Pero sé que la mayoría de los que están aquí la están recibiendo en su corazón. ¿Y sabe qué produce la palabra? Reverencia, temor de Dios. Y la próxima vez, si usted es un verdadero cristiano, sabe que cuando se congrega, la iglesia se reúne ¿a qué? A poner atención, a ser reverente. Ya la próxima vez que usted sea tentado a hacer cualquier tontería el día domingo, usted viene acá a escuchar la palabra de Dios, porque sabe que el pueblo se congrega, porque es la palabra de Dios la que nos ha enseñado. Es un ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento, pero que está completamente respaldado por toda la verdad del Nuevo Testamento. Hermano, ¿cómo sabemos que se arrepintieron? ¿Por qué lloraron? No, siga leyendo, pero no puedo leer de más adelante, porque viene el capítulo 9, el 10, el 11, el 12, el 13. Y miren qué pasó cuando se arrepintieron. Confesaron sus pecados. ¿Eso dónde sucedió? Capítulo 9. Va a su casa y lo lee. No solamente se quedaron en la llorona, porque hay mucha gente que dice, ay, lloré ya. No, yo quiero ver fruto. A mí ya llorar, eso a mí. Llore todo lo que quieras, no se lo prohibimos en esta iglesia. Tranquilo, aquí se vale llorar. Y puede que Dios lo esté ministrando, no sé cómo decirlo, a través de sus lágrimas esté manifestando su arrepentimiento. Hermano, me gozo por eso. Pero yo no quiero solo lágrimas. Mire lo que pasó en el versículo 9. Discúlpeme, capítulo 9. Dice que se confesaron sus pecados en ayuno y cilicio junto con Esdras. En el capítulo 9 al final dice que arrepentidos se comprometieron a obedecer la ley de Dios. En el capítulo 12 dice que arrepentidos restauraron el culto a Dios con sus ofrendas, alabanzas y orden. Establecieron nuevamente todo el culto a Dios que estaba olvidado. Y en el capítulo 13 dice que años más adelante, arrepentidos desecharon el yugo desigual en que andaban con extranjeros. Algunos de ellos se habían casado con gente inconversa. Estoy hablando en el lenguaje del Nuevo Testamento.
con filisteos incircuncisos, con gentiles, con paganos en el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, este fue un caso extremo, no podemos aplicar el mismo principio hacia ahora, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero en ese caso puntual ellos sí quisieron. Le quitaron, dice que no entregaron más a sus hijos y sus hijas a gente que no fuera del pueblo de Dios. En eso se manifestó su arrepentimiento. Pero no solamente se queda en arrepentimiento. Léanse del 10 al 12 y ya vamos a acabar, hermanos, esta exposición bíblica. 10 al 12, léanlo nuevamente. Hermano, que es un cierre con broche de oro. ¿Por qué estaban alegres ahora? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Yo creo mucho en un corazón quebrantado, pero no creo en un corazón amargado. No creo que los cristianos tengamos que ser para parecer más espirituales, gente que ande amargada con todo. Que todo lo vea con unos ojos inquisitivos. Creo que ellos se alegraron. Su alegría no era una alegría vana, como la que ahorita vendrá en diciembre para muchos sinvergüenzas, que por ser esas festividades harán una cantidad de desorden. De esas cosas nosotros los cristianos no participamos, hermanos. Pero sí hay una alegría santa en los hijos de Dios. También veo, y aunque no puedo hacer doctrina de eso, se manifiesta en el hecho de compartir, ¿no? Qué interesante es que ellos, y fue un mandato de hecho, ellos comieron y bebieron y compartieron con los que no tenían, hermano. Entonces acuérdense en Navidad de mandar su platico de lechona a otros. Eso no es doctrina, tranquilos. Pero hermanos, qué importante es que haya gozo en nuestro corazón cuando hemos entendido la palabra de Dios. Hermano, el cristiano vive humilde o humillado toda su vida porque entiende que sigue batallando contra el pecado. Eso nos pasa a todos. Yo todos los días tengo que confesar al Señor mi pecado y lamentar en mi vida que no soy más de lo que yo quisiera ser o yo creería que podría hacerlo por la gracia de Dios. Pero también tengo mucho gozo cada día en mi vida porque Cristo sigue estando conmigo desde el día en que Él realmente me salvó y nunca me dejará. Yo tengo que estar alegre, hermano, porque la verdadera palabra produce alegría, consuelo. ¿Está usted triste? ¿Dónde encuentra usted consuelo? Ay, mi amiguita, que venga. Pues hermano, los hermanos cristianos tenemos que apoyarnos y consolarnos, claro que sí. Pero somos humanos y tenemos errores. Y nadie lo va a poder consolar como quién. Como Dios. Pero busque consuelo ¿en qué? En su palabra. También en la oración. Por supuesto que sí. ¿Dónde vamos a encontrar ánimo? En la palabra. Ay, tengo necesidad de ánimo. Pongamos música así violenta para animar. Hermano, eso es como una droga, simplemente es un éxtasis momentáneo. La palabra te anima. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a ella y te va a mostrar quién eres y lo que Cristo ha hecho por tu vida y cómo el Señor es incondicional contigo porque tú eres su hijo y Él decidió salvarte. ¿Quieres más ánimo? No sé dónde lo voy a encontrar. Fortaleza. Estás siendo tentado, estás siendo agobiado por el pecado. ¿Dónde vas a encontrar fortaleza? ¿En tu religiosidad, en tu legalismo? No, en la palabra, porque es que en la palabra obra el Espíritu Santo. Hay unos hermanos o medio hermanos o semi-hermanos o primos lejanos de determinadas corrientes doctrinales en la iglesia evangélica que nos dicen que ellos no son tanto de la letra sino del Espíritu. Y yo le digo, ¿cómo alguien puede ser del Espíritu si no es de la letra? ¿Cómo alguien puede decirme que el Espíritu Santo obra aparte de las Escrituras? Si el Espíritu Santo inspiró la Escritura, el Espíritu Santo actúa, convence de pecado, lo vimos hace 8 días. ¿Es útil? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para reprender, para instruir, para dar vida, para evangelizar, para traer al pecador a Cristo. No es la letra está ahí, pero el Espíritu es el que actúa a través de la enseñanza bíblica. Hermanos amados,
quiero decirles que hay gozo y alegría en el corazón de los cristianos. Por eso nos podemos comer un pedazo de carne asada y estar más contentos que los mundanos cuando traen 10 petacos de cerveza, ¿sí o no? ¿Usted no necesita eso para alegrarse, o sí? ¿No? Y hermano, ¿será que una es pecado o será que dos? A mí no me importa, yo no necesito eso para estar alegre. Porque yo tengo realmente, ahí sí como decía, y lo decía en Nehemías, el gozo del Señor. Amén. ¿Y dónde proviene ese gozo? ¿Un éxtasis? No, viene de comprender, creer y atesorar las Escrituras, que es la palabra viva de Dios. Hermanos, los israelitas fueron un pueblo terrenal. Fueron el pueblo terrenal de Dios. Sus frutos fueron temporales. Los israelitas otra vez volvieron a estar amargados y otra vez se apartaron de la ley. Porque lo de ellos era algo natural en ese momento. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, el pueblo espiritual de Dios. Y lo de nosotros no es temporal, como en el caso de los israelitas o de los judíos. Lo nuestro es permanente y eterno. Así que la alegría, el arrepentimiento, el conocer las Escrituras no es temporal, es para siempre en nuestra vida, porque la gracia de Dios está contigo. Es Dios obrando con poder en tu corazón, por lo que has escuchado y por lo que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. La palabra cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. ¿Para gloria de quién? De Cristo, hermanos. ¿Cuál es tu actitud frente a la enseñanza bíblica? ¿Cuál es tu actitud frente al culto de Dios? Pregúntate. Hermanos, quien es irreverente e indiferente a la palabra lo es con Cristo, ya que Él está revelado ¿en dónde? En las Escrituras. Yo me acuerdo de una época donde los famosos adoradores, y yo era uno de ellos, pero bueno, yo eso sí no lo hacía, pero bueno. Los que más tenían supuestamente la unción, los que cantaban y la gente blanqueaba los ojos y cantaban, tocaban y se iban a la cafetería de la esquina a tomar tinto y a regresar supuestamente cuando les tocara es que ministrar. Oiga, qué falso, oiga, qué mentiroso, oiga, qué sinvergüenza, oiga, cómo está extraviada lo que se llama iglesia del Señor. ¿Cómo pueden ser tan irreverentes? Bueno, ahora lo entiendo. También yo diría que yo lo haría porque es que lo que les predicaba tampoco era palabra de Dios, ¿no? Era una falsedad. Pero si fuera palabra de Dios, si el predicador estuviera exponiendo las Escrituras, ¿qué hacen ellos fuera de la congregación? Yo sé que algunos van a terminar con casco acá, de la piedra que les cayó, pero yo no quise tirarle piedra a nadie, es la palabra de Dios. Pero recíbala con mansedumbre, con humildad. Cambie su corazón. Tuerce su cerviz, doble su cerviz. Hermanos, quien es irreverente e indiferente a la palabra es con Cristo. No, yo tengo una relación con el Señor, pero es una relación así como romántica, como entre Él y yo, como que... ¿Y dónde está la palabra en tu vida? ¿Y cuándo está siendo enseñado? Porque la Biblia dice que tenemos que ser enseñados, que no somos autodidactas en esto. Que es cierto que hay un estudio personal, pero que tiene que haber un estudio como iglesia de las Escrituras y que hay maestros y pastores que Dios les ha encomendado esa labor. ¿Dónde está eso en tu vida? Te pregunto. Porque si desprecias la palabra, desprecias al Cristo que está revelado en la palabra. Hermanos, seamos reverentes, seamos respetuosos y tengamos un deseo profundo por escuchar la enseñanza correcta de las Escrituras. No busque más excusas. Oremos. Señor, muchas gracias por permitirme exponer de una manera breve el ejemplo que veo en Nehemías y Esdras acerca de cómo este pueblo se fue avivado, Señor, por tu palabra, por la exposición clara de las Escrituras. Ruego, Señor, con todo mi corazón, que esta enseñanza quede en lo más profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. Ruego, Señor, que en este momento haya un deseo sincero de cambiar esas conductas, de arrepentirnos, Señor, de la mala actitud que a veces hemos tenido hacia las Escrituras, de la sobradez que hemos tenido al creer que nosotros sabemos demasiado, del orgullo que puede haber en todo eso, Señor.
Padre, guíanos como iglesia, para que seamos una iglesia que no tenga un ritualismo, no, Señor, sino que tenga un genuino respeto y devoción por tu palabra. Una genuina revelación tuya, Señor, cada domingo y cada día que nos reunamos al escudriñar y exponer las Escrituras. Te lo pido, Padre, de todo corazón. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón. Y oro para que esto suceda en la vida de cada uno de mis hermanos. Perdónanos, Señor, porque hemos sido a veces irreverentes, irrespetuosos, hemos sido indiferentes a la enseñanza bíblica y hemos preferido estar haciendo otras cosas antes que escuchar tu voz, Señor. Ahora, Dios, danos la gracia para cambiar eso en nuestra vida y estar aquí, Señor, congregándonos fielmente, escuchando tu palabra y viviendo para ti, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús.